Quisiera partir preguntándole bueno, nosotros ya hemos conversado en varias oportunidades. Sí, Y usted se ha definido como un poeta historiador. sí. Entonces quisiera que me profundizara un poco con respecto a ese tema. Bueno, es tan simple como que mi poesía está centrada en la historia de Francia. Y digamos, ¿por qué usted eligió el Rey Sol, Luis XIV, como centro gravitacional de su obra? Mire, eso me lo han preguntado muchas personas, muchas veces. La verdad es que no lo elegí yo, sino que el tema me eligió a mí. ¿Y eso tiene que ver con sus lecturas o con sus viajes a Francia? Con las dos cosas, con mi lectura y con mi viaje a Francia. Usted me dijo en alguna oportunidad de que para usted fue muy importante leer la enciclopedia británica que tenía en su Sí, casa, ¿o no? sí. ¿Me podría hablar un poco de eso? Sí, bueno, en la casa de mis padres había un ejemplar de la Enciclopedia Británica de 1917, muy interesante porque esa edición tiene todo el periodo del arte, del Renacimiento, el Barroco. Entonces no incluye todo lo que viene después, la cohetería, lo espacial, la NASA, Von Braun, ¿ya? Entonces digamos que es una enciclopedia que está dedicada al arte. Entonces maravilloso. Y se podría decir que a partir de ese punto encontró ciertas reminiscencias que usted lo remitieron al conocimiento del siglo XVII en Francia, ¿o no? No lo sé, porque la verdad que el encuentro mío con Francia fue físico, fue de golpe, fue un encontronazo que tuve con Versalles en persona. Y sus primeras lecturas poéticas entiendo que están más bien vinculadas con la poesía inglesa. Sí, ¿Qué autores, por ejemplo? bueno, mucho. Shakespeare, Chaucer, John Donne, Pope, Cowper, Dryden, hay muchos poetas ingleses, ¿ya? Y en ese sentido, ¿le parece que alguien como Robert Browning, que vendría siendo una suerte de Sí, antecedente de Pound? sí, Robert Browning es muy importante porque es el antecesor de Pound. Todos los poetas cantan acompañados, por así podríamos decirlo, hasta que llega un nivel, un momento en que empiezan a diferenciarse y a cantar solo. Pound, en el Selwyn Moberley, está influenciado por Pound por Browning. Robert Browning. Y después ya en los cantos está cantando solo. Cuénteme, usted, ¿cuándo viaja a Francia por primera vez? En el año 71. Claro, a mi padre lo nombraron a las Naciones Unidas y nos fuimos con toda mi familia a vivir a París. ¿Lo nombraron traductor en la UNESCO? En ¿Sí? UNESCO, sí. ¿Es cierto eso que fue compañero de Julio Cortázar? Sí, fue cierto. Yo estuve con Julio Cortázar y él me dijo, yo a su padre lo conozco mucho, tenemos el escritorio al lado, me dijo. No me diga. Sí. ¿Y su padre también fue seminarista con Thomas Merton? Sí, fue seminarista en La Trapa, en Getsemaní, en Estados Unidos. Bueno, y volviendo usted, el 71 se va a París, Sí. con su familia, y usted empieza a estudiar en la Sorbona en calidad de oyente. Sí, yo quería aclarar ese punto porque es muy importante. Yo no fui universitario de la Sorbona normal, en el sentido que iba con toda la tabla, los exámenes, sino que yo solamente asistí a los cursos como oyente, tomé notas y compré los libros y leí los libros, ¿ya? Pero no puedo decir que fui alumno, o sea, que fui oyente. ¿Qué autores importantes conoció o tuvo usted como profesores en calidad de oyente? Bueno, mi más importante profesor lo tuve en la École Pratique d'Hautes Études de la Sorbonne, que se llama Gaëtan Picon.
Pero usted también conoció, entiendo yo, a Lacan, Lo vi algunos de sus seminarios, sí. Althusser, Althusser, Lire la Capitale, oui. Foucault. Foucault, sí, Histoire de la Folie. Y dígame, entonces ya estando como alumno oyente en la Sorbonne, ¿usted en qué momento empieza a desarrollar esta fascinación primero con Versalles, que es el mundo que Sí. creó, Luis XIV? Sí. ¿Cuándo se produce eso? Por esos mismos años. ¿Usted cuántas veces fue a Versalles? Fui muchas veces. Pero usted escribió un poema en Sí, Versalles, si mal sí. no recuerdo, ¿no? Sí. ¿Qué poema es? Flota en este chambergo adornado de plumas perlas, el mayor plumaje que pueda recordar las alas del divino tocado. Ese poema lo escribió en una servilleta. Un esbozo hice, entre una servilleta y una hoja de cuaderno. Porque usted escribe a mano. Escribo a mano, sí. Siempre ha escrito a mano. Siempre escribo a mano y con lápiz de mina. ¿Usted sería tan amable de leerme el poema de... Sí. Flota en este chambergo adornado de perlas el mayor plumaje que pueda recordar las alas del divino tocado. Soy el poeta de los jardines de vastas esplanadas, de terrazas que se abren a horizontes infinitos donde se respire un aire saludable. Soy el poeta de los parques inmensos y de las grandes florestas donde se lee y escribe durante jornadas enteras. Soy el poeta de las flores de fuertes perfumes, flores embriagadoras, voluptuosas, casi carnales, como el jazmín y la tuberosa. Gracias. Usted siempre tuvo mucho interés también con los jardines, ¿o no? Me parece. Sí, sí. Aparece mucho en su libro. Sí. ¿Y qué otras cosas le deslumbraron de Versalles? Los jardines especialmente, que hay como todo hay un libro de Luis XIV que es el arte como de mirar los jardines, cómo recorrerlos, dónde situarse, cómo entender las alusiones de la mitología. Se fija usted las alegorías, los arreglos mismos, ¿no? Me interesa la orangerie, donde están las naranjas, en sus toneles de madera. Son muy bonitos, las esplanadas, las terrazas, los pastos, las flores, la flora, la fauna. ¿Usted diría que Luis XIV construyó este mundo que se llama Versalles, pero también era una forma de controlar Sí. a todo el grupo de nobles que tenía a su alrededor, ¿no? Sí, no hay que olvidarse que Luis XIV, a su muerte, a la muerte de Luis XIII, los nobles pensaron que sería la oportunidad de ellos para controlar más el poder y tener más intereses y más ganancias, ¿ya? Entonces se produjeron problemas, hubieron troubles, está la fronda, ¿ya? Con Madame de Longueville en la cabeza, y incluso hubieron disturbios en París, ¿ya? Hubieron disturbios, el pueblo llegó hasta el Museo del Louvre y ingresaron hasta la Cámara del Rey, y el rey tuvo que a veces alojar hasta en piezas de establos, en carretas, con heno de caballo, con guano, con Ana de Austria. Entonces por eso nace la idea de hacer Versalles lejos de París. Un poco como lo hizo el general de Gaulle, que puso la Universidad de Vincennes de París, por los disturbios del año 68. ¿Y cuál es la relación que tenía Luis XIV con Mazarino? La relación de Mazarino, bueno, que fue su cardenal.
Porque entiendo que para usted es muy importante la figura de Mazarino. Sí, claro, no solamente para mí, para muchos franceses. El legado Mazarino es múltiple, a él se le deben muchas cosas, entre otras cosas se le debe la paz, marchar a caballo con una bandera blanca, un estandarte, gritando la paz, la paz, la paz, o sea, evitar la paz. ¿Ya? La educación del rey, la formación del rey, porque Luis XIV tuvo amores primerizos con una sobrina de Mazarino, Olimpia Mancini, pero le fue vetado por el cardenal, ¿ya? Por razones de Estado. ¿Ya? Y dígame, cuando usted ya ha viajado varias veces a Versalles, Sí. ¿cuándo se le ocurre articular un proyecto literario, digamos? ¿Cuándo cobra vida esa idea? Mire, la verdad, las cosas que yo hice muchos viajes a Versalles, ¿ya? Tomé muchas notas, escribí muchos apuntes, leí muchos libros, viajé, compré libros, recorrí los bouquinistes de París buscando libros. Y tengo una biblioteca enorme sobre Luis XIV, hasta con funcionarios marítimos y coloniales de la época de Luis XIV. En la medida en que fui estudiando la obra de Versalles y lo relacionado con Luis XIV, y comprando libros y estudiando, me fui metiendo poco a poco en un pequeño proyecto. ¿Ya? Yo diría que el Luis XIV son pequeñas ideas desarrolladas en el tiempo. ¿Y cuándo empieza a publicar los poemas o a hacerlos circular? Porque usted hizo lo mismo Sí, un poco que Cavafy. Lo que me preguntaba Arturo Fontaine el otro día en el Mavi, me trajo recuerdos cuando yo repartía los poemas en bicicleta. ¿Ya? Fue como en el año 82, yo creo. Comencé a repartirlo. ¿A qué personas le repartía estos poemas? Se repartía a Enrique Lin, a David Turgeltau, que hizo una antología donde me incluyó, que se llama Ganimés, con ilustraciones de Nemés Antunes, Arturo Fontaine, Diego Maqueira, Eddie Gallagher, Jorge Stauroaga, Cristiana Belli, todas esas personas. Armando Rubio. ¿Y cuál era la acogida, cuál era la recepción? Porque la más conocida es la de Enrique Lin, que esa fue una intervención que yo tuve en el Instituto Cultural de Las Condes. ¿Y en qué consistió esa intervención? Mire, así a grosso modo consistió en que Enrique Lin hacía la presentación, la crítica y el final de los poemas que leía la gente. Entonces, era como la única persona que actuaba, ¿eh? ¿Se fija? Entonces yo le dije a ver que ahí había gente de mucho valor, más joven, pero que tenía derecho a expresarse y decir lo que opinaba sobre las cosas, sobre la poesía. Y que yo encontraba llorones a los poetas que estaban recitando, porque la poesía era un arte más grande, más elocuente, más arquitectónico, le dije yo. ¿Ya? Y ahí se produjo, el moderador era Jaime Quesada, y ahí se produjo una desbandada y se terminó el asunto. No me diga. Claro, se terminó el asunto y de ahí Enrique Lin hizo una crítica que salió en el Circo en Llamas, yo no sé si usted lo ha visto. Sí, la antología que hizo Germán Marín. Claro, ahí sale un artículo que escribió en la revista Causa, que era una revista que existía en la época del pronunciamiento militar. Sí. Donde dice que yo parecía un militante patria y libertad, peinaba la gomina, o quizás su disfraz, dice, ¿ya? De Jolie interrumpió diciendo algo que la juventud tenía que decir. Pero nos hicimos amigos, eso fue lo más importante. Cuénteme un poco de su amistad con Enrique Lin, me interesa mucho. Mire, con Enrique Lin hicimos muchas cosas. Políticamente yo no tenía nada que ver con él, ¿ya? Y nunca hablamos de política. Hablamos de literatura. Porque para usted siempre lo más importante ha sido la obra. Sí. No la personalidad del autor, digamos. Claro.
Y hablando de influencias importantes para usted, hemos hablado de la influencia decisiva que tuvo Pound. Me gustaría que me la pudiera desarrollar un poco. Ya, bueno, la lectura de Pound es muy amplia, ya, porque se sitúa en Idaho, donde nace él, ya, sus problemas en la Universidad de Estados Unidos, porque tenía otro sistema de enseñanza distinto a la enseñanza habitual de las universidades. Era que él era como los antiguos, como los antiguos que contemplaban un pescado y después lo dejaban resecarse, y una vez que estaba seco descubrían algo nuevo, y ahí descubrían otras cosas y anotaban, ¿se fija? Y entonces él estuvo en pugna en Estados Unidos con el sistema educacional y tenía unas amigas, Hilda Dolittle y Harriet Monroe y el poeta médico William Carlos Williams. William Carlos Williams, claro. Pero Pound abandona Estados Unidos y llega a Roma, que llega a Venecia, y ahí escribe su primer libro que se llama A Lume Inspento, que quiere decir con luz del atardecer. Pero no sabía qué hacer con el libro, si botarlo, si regalarlo. Salen los cantos pisanos. Dice, should I throw them sobre el dogana? ¿Debo tirarlos en la dogana? Y ahí, bueno, después se va a Londres, se comunica con el movimiento inglés, y es un personaje clave del siglo pasado, ¿ya? Porque fue, no mecenas, pero era un gran comunicador y hizo mucho por los artistas, por Joyce. Era muy generoso como Enrique Lihn. Era muy generoso como Enrique Lihn, claro. Justamente, Enrique Lihn era muy generoso con los nuevos poetas porque generalmente los poetas son ensimismados, hablan de su obra y de su obra y no les interesa la obra de los demás. Y están incapacitados para ver la obra del prójimo, ¿ya? En cambio, Enrique Lihn era muy abierto a la juventud y su casa pasaba llena de jóvenes admiradores de su poesía y que le pedían consejos y opiniones. A mí me interesa mucho también porque, bueno, evidentemente en este momento, pensando en las máscaras que ocupaba Pound, digamos que también vienen de Browning, pienso en Parra, que ocupó muchas máscaras para escribir, y que también tenía una relación con Enrique Lihn. Y yo sé que usted no sabría seguir tan lejos, pero tiene o ha tenido una suerte de cruzada contra Parra, contra Nicanor Parra, contra la obra de Nicanor Parra, para ser más justo. Sí, pero mire, yo leí a Parra estando en París en el año 71, me llegó una obra chilena, se llama Antología Gruesa, creo. Obra gruesa. Obra gruesa. Y conozco la obra de Parra, ¿ya? Conozco las canciones rusas, conozco la cueca larga, la mucha de fuerza. He leído la obra de Parra, ¿ya? Pero dentro de la obra de Parra están los artefactos, que eran los poemas escritos en unas cajas, en unas especies de tarjetas postales, ¿ya? Y en una tarjeta postal dice, ojo poetas jóvenes, en la grosería está la cosa. Y en otra sale una mujer pechugona, así, mostrando todas las pechugas, con un crucifijo en el medio, y dice, raza de fornicadores, católicos tenían que ser. Una ofensa gratuita. Es una provocación. Una provocación. Y el de la religión, el de la grosería, un mal ejemplo para los poetas jóvenes, porque los poetas jóvenes pensaban en una época que si la poesía no tenía groserías, alcohol, drogas, escándalo, no sería poesía. Entonces, en ese sentido, pienso que Parra le hizo un daño a la juventud. Pero por otro lado, bueno, hay un porque podría haberlos llevado por caminos más líricos, ¿se fija? Como el comienzo de su poesía. Que estudie en latín o que estudie en griego. A lo que iba es de que, si mal no recuerdo, Nicanor Parra siempre dijo
que al final de Altazor, de Vicente Huidobro, Sí. aparece la palabra antipoeta. Sí, sí. Antipoeta y mago. Exacto. Y a partir de ahí, Nicanor Parra hizo una especie de golpe de estado dentro de la poesía chilena. Ya. Y luego vendría usted, que hace un golpe de estado frente a la poesía de Nicanor Parra. No sabía que era para tanto. Una escaramuza, diría yo, pero no golpe de Estado. Un golpe de Estado son palabras mayores. Ok. Pero usted no se ha visto influenciado finalmente tanto por la poesía chilena. No, no. La presencia de Pound o, por ejemplo, Mallarmé, yo creo que es mucho más acentuada en su obra, ¿no? Sí. Sí, que Mallarmé estudió toda la obra. Aparte que Mallarmé decía algo que creo que se ajusta mucho con usted. Usted considera de que es muy importante, incluso más importante, para un poeta leer que escribir. Ah, sí, por supuesto, claro. Es que Mallarmé propone una nueva manera de leer. Mallarmé dice, los contemporáneos no saben leer. Leer significa abrir la página en blanco y apoyarse sobre el blanco que le inaugura y ir palabra por palabra venciendo el silencio hasta llegar al final. Y una vez que uno llega al final, deviene otra cosa. O sea, a escribir leer es un acto solitario, ¿se fija usted? Donde usted lee y según Mallarmé, después de la lectura, viene como una sinfonía, por así decirlo. Esa es la poesía órfica. Claro. Y yo he advertido en su poesía, en términos formales, por la falta de puntuación, por los bloques verticales, que me da la impresión de que usted no se queda en lo que se denomina la poesía concreta, sino que más bien digamos, la forma en que dispone gráficamente su poesía responde a silencios. Sí. O sea, que tiene que ver con la música, ¿es así? Sí, sí. Exactamente. Yo conocí a don Eduardo Anguita y él me decía lo mismo. Y me recuerdo que me decía, oye Pablo, tu poesía tiene que ver con la poesía, con la música, me decía, está muy relacionada con la música. Dice que su poesía es comparable a un divertimento de Mozart. No, eso es demasiado, eso no lo creo. Nunca para tanto. Mozart es una persona, pero era un genio. En cambio, mis poemas son muy poca cosa. Muy poca cosa. Sí. Pero usted ha sido muy económico, ha publicado un solo libro, pero a la vez eso reafirma algo que es bastante, a mi juicio, notable y poco común en la poesía chilena, donde pareciera que el mérito es publicar un libro de poesía cada año prácticamente. Claro. En cambio, me da la impresión de que usted apuesta por una cuestión cualitativa. Cualitativa, sí. ¿Es así? Sí, sí. Calidad, no cantidad. Y condensar también. Hay un parecido entre la palabra alemán condensar y poesía, Dichtung. La poesía es palabra cargada de significado, como diría Ezra Pound. Pero a la vez usted no corrige mucho. No corrijo nada. ¿Y cómo trabaja usted en la práctica? Eso me interesa mucho. ¿Cómo trabajaba? Porque ahora trabajo muy poco. Estaba todo el día metido en la poesía. Yo cuando pololeaba con la Manchita tenía mi casa en el Jardín del Este, una casita chiquitita que le habían dado un ingeniero, y no tenía radio, no tenía televisión, no tenía equipo de música, no tenía nada electrónico desde esa época, entonces tenía puros libros. Y entre lecturas y escribir un poco, tirar notas y hacer los poemas mimeógrafos para repartirlos después.
Y entiendo que usted leía, pero muchísimo. Usted fue compañero de Diego Maqueira. Mire, compañero no fui porque estaba en el mismo colegio, pero él estaba un curso más abajo. Y ustedes se conocieron en el Colegio San George. Sí. Y leía muchísimo, entiendo yo. Leíamos mucho, sí. Pero leíamos a autores que en esa época no se conocían en Chile, que eran anarquistas norteamericanos. ¿Ya? Y bueno, leíamos poesía, literatura sudamericana un poco y poesía norteamericana. ¿Ya? Allen Ginsberg, Leroy Jones, William Carlos Williams, Lawrence Ferlinghetti. Incluso leíamos poesía de Allen Ginsberg en italiano. ¿Qué esa extravagancia? Claro, él tiene un poema que dice: I have seen the best mind of my generation destroyed by madness, hysterical naked, dragging themselves to a negro street, looking for an angry fix, algo por el estilo. El comienzo de Aullido. ¿Ah? De Howl. Claro. Entonces Diego, yo leía la parte en inglés y Diego leía la parte en italiano. Ho visto solamente distrutti della mia generazione, una cosa, ya no me acuerdo. ¿Usted tuvo interacción con Lira aparte Muy de esa? poca, pero tuve, era muy especial porque Lira, usted estaba de pie y él quería comunicarse con usted y empezaba a caminar alrededor suyo. Sí, pocamente, después rápidamente. Y se demoraba mucho rato, y después de mucho rato se producía un acercamiento. Y andaba con un rollo de papel confort, y en él lo tenía escrito desde el principio a fin con poemas. Entonces los iba desenrollando y los iba leyendo. Muy divertido. ¿Y usted tuvo algún tipo de relación con Juan Luis Martínez? ¿Pudo conocerlo? No, no pude conocerlo. ¿Pero lo leyó? La nueva novela, sí, sí. ¿Y le interesó? Interesante, por supuesto, sí. Sí, abre como una nueva ruta, es como un personaje. Yo creo que es muy importante, sin él no hubiese existido Zurita, Alicara, Benaelti, Larrosti, Rosenfeld. Usted dice al juntar obra poética visual. Sí, sí, tuvo una gran influencia. Si nos pudiera contar un poquito del mundo de la corte de Luis XIV, sería muy interesante, Versalles. Si quiere leerle un poema. Francia, 1667. Cuando veas extranjero una aldea donde la pomada rosada provenga de un frasco de porcelana pintado de azulejos y de amores, y bajo cada pierna magníficamente torneada esconderse la sombra de una campana, bella como la lluvia dorada en que se bañaron los franceses, detente allí, hace llegado extranjero a una fiesta en la corte, y cuando al llegar la noche salgas a pasear y entre ti encuentres retorcidos dorados de glorias y hojarascas, altares de un barroco muy caliente y fogoso, no prosigas ya el camino de tu viaje. ¿Qué otro rincón podrías buscar más hermoso que dos lebreles blancos? En ningún otro lugar poseen tanto frescor los pequeños violines del rey. No hay estatuas, coronas ni cetros dorados de bronce dorado a fuego, con la nobleza de los blasones curvos, con la gracia de las cúpulas. Y solo con vivir escuchando sin cesar el canto del ruiseñor, te embriagarás por poco que en Versalles permanezcas. La belleza y la gloria de Francia que allí verás, no esperes hallarla en otra parte. Contempla desde la sillería del coro de Nuestra Señora la flor más hermosa de todo mi jardín. Y di si no merece tu amor nuestra pequeña y ovalada salita de café. No pienses, extranjero, que exagero. Hay muchos vestidos de oro sobre oro, rebordado de oro, pero tú reconocerás que son algo aparte sus porcelanas, estucos y bordados, sus espejos y arañas, sus vasos y muebles en la red de palacios. Si quisieras entrar conmigo en el catafalco del duque y la duquesa de Borgoña, disculpa si allí me muestro sentido de monumentalidad. Un encanto distinto tienen, creo, los elementos de geometría en la fiel muerte. Pero si no puedes, extranjero, quedarte,
Antes de tu partida debes ir a cazar al bosque de Senlis, el ballet de las estaciones, jabalinas de oro con la punta levantada, y esta tez y estos vivos colores que verás allí, y entenderás que es dormir envuelto en cítara de plumas.